Muy buenas tardes a toda la gente que está con nosotros en sintonía a través de Vida FM 105.3, a través de vidafm.org y también a través de la aplicación móvil TuneIn. No importa dónde te encuentres, ahí estamos contigo por todas las vías. Félix Núñez, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que todo, señor, aquí hoy tenemos un plato fuerte. Si usted quiere saber de lo bueno, pero muy fuerte, siéntese y prepárese, que hoy aquí se va a gozar. Un plato fuerte, pero muy fuerte. Bueno, ustedes saben que hoy, como siempre, estamos iniciando la Semana Santa y, por supuesto, como siempre, cada año Vida FM y cada uno de sus programas pues tiene una programación especial y nosotros no somos la excepción. Hoy pues vamos a tener un tema pues de índole catequética, se podrá decir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Un tema de índole de formación, claro que ¿verdad? Sí. No, traje refuerzo yo. Exactamente. Si a usted le gustaba o le ha gustado hasta ahora la participación de Raúl Bemora, Sí. mire, saque lápiz y papel, que esto es como un retiro. Bueno, que esto es que esto es demasiado. Yo le invito, ¿verdad? Todo el que esté escuchando, comience a anotar lo que usted no pueda anotar, espere que lo subamos a las plataformas para que entonces haga su repaso, porque hoy es fuerte. Bienvenido, Raúl Burgos. Bien, muchachones, gracias, Jorgito, Félix. Estamos aquí con mi amigo del alma, Luis Manuel Núñez. Peña. Sí, Núñez también, yo soy Peña, familia de Félix también. Familia, Okay, de la Sí, casa, de la Peña casa. Núñez. Nada, mira, Jorge, habemos muchos católicos que no hemos quedado como en la tradición y vivimos en esa tradición, repitiendo, asistiendo a las fiestas, liturgia católica, y como que se nos hace tan obvio el tema de la festividad católica, que llega un punto en que como que no tiene como sustancia para mucho. Rutinario, poder decir. Como rutinario, entonces se quedan en esa rutina y en esta época de la información, de la data, la megadata, Claro. la gente necesita saber la cosa, el porqué de la cosa. Entonces, en eso estamos por aquí, Luis Manuel y yo, a compartir con ustedes el vínculo que existe entre la Pascua judía y la Pascua cristiana católica. Ay, Vamos a desmenuzar eso. ¿Cuál es el vínculo que hay entre esas? Para eso yo voy el paso a mi hermano Luis Manuel. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estos muchachos son duros estos muchachos. Okay. Ahí estamos. Pues sí, entonces, la verdad que este es un tema bien apasionante. Antes de entrar al aire estaba comentando con Félix que yo me formé en un ministerio que se llama Enamórate de Jesús. sí. Ahí fue que yo conozco a Raúl. Y Raúl y yo nos pasábamos horas discutiendo de fe. Exacto, teorizando y debatiendo y buscándole, ya tú sabes, la quinta pata al gato. En ese tiempo, yo recuerdo que en mí había cierta influencia protestante, porque yo tenía varios amigos evangélicos, y Raúl, ya tú sabes, empezaba, porque mira esto, porque mira lo otro. Entonces Raúl impulsó a que nosotros profundizáramos en lo que es la fe católica, y para mí fue una sorpresa descubrir tantos detalles. No sé si te voy a decir algo. No, yo te voy a dejar a ti solo. No. No así. Cuando tú vayas avanzando, yo voy interrumpiendo, tranquilo. Y entonces, dentro de esa búsqueda, encontré un elemento que es el que vamos a tratar hoy, y es el judaísmo. Es impresionante cómo la Iglesia Católica y las prácticas cristianas católicas tienen tanta similitud con el judaísmo. No, te corrijo. Él quiere decir... Tranquilo. Dale. Así es que lo hacíamos. Sí, dale. Él quiere decir que el catolicismo es la trascendencia de los ritos judíos. Exacto, esa es la idea. Entonces, en esa trascendencia, el judaísmo tiene una base
que a partir de ahí el ritual católico trasciende a lo que nosotros conocemos. Hay una frase que yo siempre utilizo. Fue buena, sí, claro. Hay una frase que yo siempre utilizo en los cursos de la Eucaristía y es que lo que en la antigua alianza fue prefigura, ahora en la nueva alianza es realidad. Es realidad. Es como que lo que en aquella época tenía algún aspecto simbólico, aquí se hace real en el catolicismo. Entonces, yo descubrí a alguien, un judío que se llama Roy Shackman. Él escribió un libro que se llama La salvación viene de los judíos. ¿Qué tú opinas de esa frase, Félix? Si a ti te dice alguien así, la salvación viene de los judíos. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú opinas? Tú supiste, yo lo voy a decir mentiroso, pero de ahí a ahí. Exacto. Es muy buena tu reacción, porque eso fue lo que yo pensé. Y entonces en una entrevista dice él, no, pero que esa frase no es mía, esa frase es de Jesús. Y está en Juan 4, versículo 22. Cuando él se lo dice a la samaritana, te invito a buscarlo, que está en Juan, capítulo 4, versículo 22, cuando Jesús le dice a la samaritana, porque la salvación proviene de los judíos. Ay, de los Dios judíos. mío. Y entonces, la verdad que eso fue... No, y Jesucristo es la personificación Repíteme. del judío. Juan... Que Cristo no era cristiano. Bueno, él Era inició judío. su vida siendo judío. ¿sabes? Exacto. Juan 4, versículo 22. Ok. Entonces, ¿qué va a demostrar él en ese libro? Él primero va a revisar la historia de salvación, que es un Sí. tema que tú muy bien conoces. Sí. Va a ver, o sea, él va a introducirse en los espacios cuando él va a hablar de un tema que se llama el resto fiel. Siempre él va a decir que siempre hubo un resto fiel, que el judaísmo no rechazó a Cristo, sino que hubo un resto fiel del judaísmo que mantuvo la enseñanza de Jesús. Porque Jesús, él en sus propias palabras dice, yo no vine a abolir la ley, sino yo vine a darle, eso que tú decías, cumplimiento, a darle trascendencia. Y efectivamente los primeros discípulos, los primeros seguidores de hecho, Jesucristo es la ley. Él. Exacto. Es la ley personificada. Los primeros seguidores de Jesús son judíos. Sí. Entonces, ahí empiezo a investigar y me encuentro con un punto del catecismo, porque tú sabes que en el catecismo está todo. Raúl, yo sé Que yo le digo a la gente, cuando le inviten a dar un tema, Eso mismo no te iba a vayan a decir. la Biblia, vayan al catecismo, que el catecismo te manda la Biblia. Eso mismo iba a decir, el catecismo de la Iglesia Católica, y entonces tú sabes que el catecismo te va haciendo señalaciones de citas bíblicas, De un padre de la iglesia, de un padre de la iglesia, de un documento. y entonces tú ahí puedes tener un abanico de posibilidades. En el punto 839 del catecismo, voy a leer un fragmento, dice, la Iglesia, pueblo de Dios de la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío. Sí. O sea, esa es la doctrina de nuestra iglesia que nos está diciendo eso. Entonces, más adelante va a decir, el punto 1096 dice, un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, pueden ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Perfecto. Entonces, de eso que vamos a hablar hoy. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Es el A punto tratar de 1096. comprender cosas 1096, perdón. del judaísmo para deslumbrarnos con nuestra práctica católica. Y como es un tema tan amplio, ¿Tú crees que de tiempo? Vamos a ver. Bueno, Vamos a ver si llegamos, aunque se hace una introducción. sí, a que se abre A lo que el tiempo nos dé. Sí, porque eso es casi un retiro de 2 días. ¿sabes? Claro. Sí. Sí, ese tema. Pues podemos volver mañana. Exacto. Rico, ¿tú puedes volver mañana? Mañana. ¿Cuál es tu horario? Déjame ver, vamos a chequear. No, porque yo vamos a para hablar de Dios a mí no me tiembla el pulso. chequear. Eso es bueno. Entonces, tomando en cuenta lo que es la celebración eucarística, a partir de ese momento podemos identificar que Jesús instituye la Eucaristía en medio de la Pascua. De la Pascua. De la Pascua judía, que para nosotros, que para el judaísmo, la Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad, Sí. pero nosotros es de la esclavitud del pecado a la salvación, de la muerte terrenal a la vida eterna. A la vida eterna. Esa es la Pascua de nosotros, pero era vinculada a la Pascua judía. O sea, Judía. él sigue celebrando la Pascua, pero ahora le da un sentido ya mucho Y- más profundo. Y también, para agregar un poquito ahí, no solamente vinculada a la Pascua judía, también vinculada a la fiesta de Yom Kippur.
Exacto, para allá vamos. Para allá vamos. Entonces, Jesús celebra la Pascua judía en la última cena. O sea, Jesús instituyó la Eucaristía durante una cena de Pascua judía, dándole un nuevo sentido. El Cordero Pascual ahora es el mismo. El mismo. Ese elemento es importantísimo. El judaísmo en sus prácticas utilizaba mucho lo del Cordero. El Señor, ustedes recuerdan en Éxodo, cuando el pueblo de Egipto el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, es liberado. Esa noche el Señor le dice, reúnanse en familia y maten un cordero, y esa sangre la van a poner en la puerta. Éxodo 12:21. Éxodo 12:21. Esa sangre la van a poner en la puerta y ese cordero lo van a comer en familia. Ya desde ese momento ya había una prefigura, o sea, ya había un aviso. Recuérdense que la enseñanza del Señor es progresiva. O sea, ahí se iba a hacer ya realidad ahora en Cristo, ese cordero. Lo que eso en ese momento era un símbolo, en Cristo se hace realidad. Y entonces también pasa lo que dice Raúl de la fiesta de Yom Kippur. El principal protagonista, aparte del sumo sacerdote, era ese cordero que se sacrificaba. Y en esa fiesta de Yom Kippur podemos, Félix me mira como quien dice Yom Kippur. Explícame, Yom Kippur es el día de la expiación. Sí, pero vamos un anexito ahí. Entre la semana pascual y Yom Kippur hay como 7 meses de diferencia. O sea, Cristo muere en la semana pascual, pero Él es el Cordero de Yom Kippur, que se mete al lugar santo santísimo, que se hacía más o menos Santo Santorum, que se sacrificaba más o menos en octubre de nuestra fecha, que era el día 10 del primer mes del mes de Teacher, algo así. Teacher. Pero lo que pasa es, ya que me metí ahí, lo excusan, lo que pasa es, miren, es que en el judaísmo habían tres sacrificios intervinculados. Había un sacrificio anual, que era el de Yom Kippur, que se hacía en el Santo Santón, una vez al año. Cruento, es decir, derramamiento de sangre. Que se desangraba. Era una vez al año, y su gracia del perdón, o sea, una vez al año, duraba todo un año, durante un año. Por eso San Pablo dice que Cristo muere una vez y para siempre, para anteponerlo a que el Cordero de Yom Kippur era una vez y su gracia duraba un año. La de Cristo dura para siempre. Porque al año que viene había que sacrificar otra vez otro cordero, que eran 2 corderos en Yom Kippur, igualitos los 2. Entonces se tiraban a suerte para ver cuál de los 2 se metía para el santuario y cuál de los 2 se iba para el desierto. Porque sobre el que iba para el desierto ponían todos los pecados, le ponían una soguita roja, y un judío de eso, se metía 5 días para el desierto y lo metía por allá hasta que el cordero nunca volviese a Jerusalén, sino que se pierda por ahí, se mate y se muera con todo pecado del pueblo. Y el primer cordero, que era el cordero para Dios, era entonces el cordero que se inmolaba, se sacrificaba y se metía dentro del Santo Santísimo, y allá entonces se vertía la sangre. No el cordero, no. Se mataba el cordero fuera. Y la sangre. Entonces, en una batea cogían toda la sangre y el sumo sacerdote entraba con toda la sangre al lugar santo santísimo. Entonces, ese cordero era en lo que es hoy octubre, que era el día 10 del mes séptimo de ellos, 10 días después del año nuevo de ellos, de los judíos, que también lo que pasa es que ese cordero Yom Kippur, que no se comía, sino que se quemaba en holocausto completo con todas las extremidades y toda la grasa y todo el interior, solamente se metían con la sangre. Ese cordero no se comía, pero ese cordero, que era una vez al año, se actualizaba como alimento el día de la Pascua, en la semana pascual, que eran corderos por familia, que no eran sacrificados para el templo, sino sacrificados para comérselo cada familia. Claro. Ya tú puedes seguir ahí. Sí, no, eso fue un paréntesis. Pero yo iba básicamente a los elementos de similitudes. Y por ejemplo, ese sacrificio del Yom Kippur, que le decía Félix, es el día de la expiación. De la expiación. Es decir, el día que el sumo sacerdote tomaba ese cordero, así como tú dices, Raúl,
y en la tienda del encuentro con Dios. Eso es un elemento muy importante. El judaísmo estaba en torno, o sea, el ritual estaba en torno al arca de la alianza. El arca de la alianza, que el Señor la manda a fabricar en Éxodo, me parece, se me fue el capítulo, lo tengo por el Éxodo completo. en el Éxodo aparece el arca de la alianza, y dentro del arca de la alianza, que era una caja dorada, que estaba revestida de oro, que tenía unos querubines arriba, dentro de la caja pusieron el maná, y también creo que el bastón de Aarón y la bastón tabla de la ley. Y la tabla de la ley. Entonces ahí se manifestaba Dios. Es decir, Luis está diciendo que el judío estaba convencido que en el lugar santo santísimo, donde estaba el arca de la alianza, ahí estaba la presencia real de Dios. Por eso, y algo interesante, cuando tocamos ese tema, yo siempre digo, y ese lugar se llamaba lugar santísimo, y había una caja, y era dorada, y el sumo sacerdote y todo el pueblo de Dios sabía que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Tú no ves como una similitud con el catolicismo? Igual con el santísimo que nosotros tenemos, es lo mismo. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Entonces, en ese lugar santo, en ese momento, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y la manifestación de Dios se materializaba de una manera tal que si ese sumo sacerdote, que solo entraba una vez al año, entraba en pecado, moría. Automáticamente entraba frente al arca de la alianza en el lugar santísimo. Si entraba en pecado, moría. Por eso habían unos ritos de purificación de manera previa, antes, con un novillo y una cosa. Y él entraba Sí. con una soga del pie, porque si él moría, nadie podía entrar a buscarlo. Para que lo Había jalaran. que jalarlo. Había que jalarlo. Entonces tenía Yo la creo que vestidura, tenía como campanitas. Había que mantenerse en forma para eso, Feli, ¿verdad? yo creo que incluso uno de los hijos de Aarón murió. Metió la cabeza, Sí. lógico, y fulminante. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, este rito, ¿Quién lo manda? Está de curioso. De curioso. Y no le dijeron que no era él. Un gato. este rito era importantísimo para el judío, porque ahí se perdonaban los pecados. O sea, con la muerte de este cordero, con la sangre de este cordero, que era derramado sobre el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios, se perdonaban los pecados para todo un año. Y entonces el pueblo estaba expectante de que eso sucediera, de que se hiciera bien, porque ahí ya estaba la liberación. Entonces Jesús, ahora que es el nuevo cordero que muere en la cruz, entonces hace ya realmente lo que es la expiación y nos da la salvación. Sí. O sea, ya ahí se concretiza, y él va a prefigurar, o sea, va a ser, ese cordero era símbolo de lo que él hizo en realidad. Y entonces, a él instituir la Eucaristía, él está diciendo, mira, por este sacrificio es que yo te estoy dando la salvación. Perfecto. Y tú estás participando hoy de este sacrificio, que sigue vigente todavía el sacrificio de la Eucaristía, por eso podemos celebrarlo. O sea, cuando Jesús venga en la segunda venida, ya ahí se para el sacrificio. Porque él, igual que el sumo sacerdote, entraba frente al arca de la alianza a hacer el sacrificio. Todo el tiempo que duraba el sumo sacerdote ahí, era el tiempo que duraba el sacrificio. Si el sumo sacerdote duraba 3 días ahí adentro haciendo la oración, no ha terminado el sacrificio. Cuando salía de ahí, entonces ahí sí terminaba el sacrificio. Entonces, la carta de los Hebreos, en el capítulo 9 de los Hebreos, te va a decir que Jesús... Léanselo, Hebreo 9, léanse el Hebreo completo. Completo. No, ahí se entiende perfectamente lo que estamos hablando. Si hay alguien que por casualidad no ha seguido la línea de lo que estamos hablando, se lee Lea el programa en YouTube completo, abriendo Hebreo completo. Hebreo capítulo 9. Ahí tú vas a leer todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué dice ahí? Que Jesús entró de una vez y por todas y que no ha salido. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio sigue vigente. Por eso hoy yo me arrepiento de mis pecados y soy perdonado. En el 2025, de un hecho que inició en el 33. Porque todavía él está ahí presente. Ok, vamos a abundar un poquito a Luis. Lo que Luis está diciendo es, señores, que la eternidad, recuerden que el Cordero Pascual judío, el Cordero de Yom Kippur, la sangre de ese Cordero se entraba al lugar donde habitaba Dios, en la presencia de Dios real. Pero realmente, en la vida real,
en la vida eterna real, Dios habita en la eternidad, no en 4 paredes de un templo. Por consiguiente, cuando Cristo muere, Jorgito, cuando Cristo muere en la cruz, la cruz se convierte en el altar, en el arca de alianza, y la eternidad, el estado donde Dios habita, la eternidad, se une con el tiempo y el espacio, que es el lugar del escenario de la cruz, y anula el tiempo y el espacio. Por consiguiente, la muerte y resurrección de Cristo se hace permanente en la eternidad. Capítulo 5 de Apocalipsis, léanselo también. Capítulo 5 de Apocalipsis, el Cordero degollado y puesto de pie delante del trono de Dios. Eso fue lo que vio Juan cuando metió la cabeza en el cielo. Y lo que pasa en el cielo está pasando. No pasó ni pasará, está pasando. Entonces, es por ese evento eterno de que la muerte de Cristo se mete en el cielo, en la eternidad, es decir, en el no tiempo, no espacio. Es por eso entonces que la Eucaristía es traer ese evento que todavía es en la eternidad y hacerlo presente aquí en la historia. Y cada vez que la iglesia celebra un sacramento, el sacramento, que lo dice el magisterio, no tiene poder en sí mismo, tiene poder por ese evento, porque Cristo está muerto y resucitado en este instante, allá en la eternidad, delante de Dios Padre. Y cuando el cura está echándole agua al muchachito, ¿qué es lo que está pasando en el cielo? Que Cristo dice a Dios Padre: mira, papá, manda poder sobre el cura y el sacramento, para que ese niño entre a tu común unión. Entonces, y, Dios, se lo pide mostrándole sus llagas. Sus llagas y su sangre. Por mi sacrificio viene ese sacramento. Mira cómo está Jorgito, estás con la boca abierta. Él no sabía eso. Varón, mire, que si así empezamos la Semana Santa, bueno. Atención, todos los televidentes por YouTube y radio escucha en vivo. Mira, claro. Yo dije ahorita, que no concluí, que en el judaísmo habían 3 ritos vinculados. El primero era de Yom Kippur, que era una vez al año que se metía en el Santo Santísimo. En ese ritual, la gracia del perdón quedaba durante un año sobre el arca de la alianza. Exacto. Si a los 3 meses de ese ritual yo me metía, por ejemplo, a la finca que tiene Félix y les robaba frondosa, y les robaba 5 racimos de guineo, por lo que sea, para darle cena a mi muchacho, pero se los robaba. Hay un mandamiento que dice: no robará. Exacto. Entonces ya yo estaba en pecado a los 3 meses después de haber celebrado Yom Kippur, el rito de la expiación de los pecados. Pero como la gracia del perdón se quedaba durante un año en el arca de la alianza, el judaísmo me daba a mí, me permitía actualizar esa muerte del Cordero de Yom Kippur en 2 rituales que se hacían diario en la zona del tabernáculo, que era como el patio del templo, donde se mataban todos los animales. Entonces yo iba arrepentido por haberme robado los racimos de guineo a Félix. Yo iba con mi reparación, con mis 5 racimos, lo compré por ahí, mira, para entregarse a Félix. Confesaba mi pecado con el sacerdote de turno y llevaba mi ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? Un animalito que yo mismo mataba en la zona del holocausto y le entregaba el animal matado al sacerdote de turno. Él cogía la sangre y quemaba el animal. Pero aparte del animal, yo también llevaba una ofrenda de una medida de harina. Entonces, de modo que había un ritual una vez al año dentro del Santo Santísimo, y habían 2 rituales diarios en la zona del holocausto, para que los que estaban en pecado, haciendo ese ritual, se aprovechasen de la gracia del perdón de Yom Kippur, que duraba un año en el santuario. Y con la medida de harina que yo entregaba como ofrenda, con esa medida de harina, los sacerdotes todos los sábados hacían un ritual vegetal, se llama un ritual vegetal, en el lugar santo, no en el Santo Santísimo, en el santo, que era el lugar que estaba ante al Santo Santísimo, donde estaba la presencia del pan de la presencia. Así dice la Biblia, el pan de la presencia. Se comían el pan de la semana pasada con mi harina, y con mi harina hacían nuevos panes y sustituían el pan de la presencia todos los sábados. Vemos que hay 3 rituales: uno anual, Yom Kippur; uno todos los sábados, el pan de la presencia; y 2 rituales diarios. Pero aparte de ese ritual diario, que era personal por mi pecado, se hacía entonces un ritual el día de la Pascua, que es lo que estamos hablando, que era ya un ritual colectivo, donde me parece a mí, Luis, que
se echaban la semana completa matando animales, porque si había un animal por cada familia, y bajaban de toda parte del mundo a Jerusalén en Sí, esa semana, era fuerte. no creo que en un día No de pudiera. la semana pascual ellos matasen todos esos animales por familia. Me imagino que se turneaban. Eso no está claro en la Biblia, pero me imagino que era así. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 3 rituales, una vez al año, el ritual semanal los sábados del pan de la presencia y el ritual 2 veces al día del holocausto, son los tipos o la forma borrosa, primero, del ritual de Cristo en la eternidad, que es Yom Kippur. En el pan de la presencia todos los sábados es la Eucaristía. Y el ritual de matar 2 corderos por mi pecado, por los racimos de guineo La que yo confesión. robé de la finca de Félix, es la confesión. la confesión. Que estaban entonces los 3 rituales vinculados, exactamente como están vinculados los rituales católicos. Mira, en realidad, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, porque estamos dando muchos detalles de ritos y de situaciones que se daban en el judaísmo y que realmente eran una prefigura de lo que nosotros estamos viviendo en el catolicismo, habían 3 elementos para que pudieran realizarse lo que hoy llamamos la liturgia. El primer elemento era que siempre tenían un lugar consagrado para la celebración. El segundo elemento era que había ornamentos y objetos. Cuando Raúl habla de los panes, eso se ponía en una bandeja. Siempre hubo esos elementos. Y siempre había un intermediario entre Dios y el oferente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora mismo la gente dice, no, yo no necesito intermediario para ir directa. Como dice el padre Luis Toro, yo me confieso en la pata Voy- de un palo. Está bien. Pero Como hacen los protestantes. Sí. pero que Atención los protestantes, y si usted tiene Pero- un familiar, mándele este link cuando salga. la importancia de esto es que en el judaísmo siempre tuvieron presentes esos elementos. El lugar consagrado, ¿cuál era? La tienda del encuentro con Dios, que ya le hemos hablado, que se dividía en el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Los ornamentos, todo lo que se utilizaba para los sacrificios, la bandeja, la menorá, las velas encendidas, siempre habían velas encendidas. Permanente. Permanente. En ese lugar habían unos querubines dibujados en las paredes. Y pues, había imágenes. Exacto, habían imágenes, esa es la conclusión. Y el intermediario siempre estaba ahí, que era un sacerdote que oficiaba, que eran ayudantes del sumo sacerdote. O sea, el único que podía hacer sacrificio, En Yom Kippur. el Yom Kippur, era el sumo sacerdote. Pero Que eso, en este caso vendría siendo el obispo. no, en en este una caso diócesis. vendría siendo Jesús. Yo te voy a explicar por qué. Ok. Entonces, eso que es, Sí, eso es tiene que exacto, ser eso. esos sacerdotes que Raúl dice que oficiaban diario, que le llega, entonces esos eran sacerdotes ayudantes que actuaban en el nombre del sumo sacerdote. Y su oficio era en el lugar del pan de la presencia y en la zona del holocausto, cuando el penitente llevaba su ofrenda y su novillo para ser sacrificado por sus pecados diarios y de manera personal. Ellos recibían, como dijo ahorita, al novillo ya muerto, la sangre, untaban la esquina del tabernáculo y se metían entonces con la harina amasadita para sustituir el pan todos los sábados. El fan viejo. Mira, Lógico. en resumen, Yo lo comía. si pudiéramos decir que en resumen, el judaísmo es todo unas prácticas de simbolismo. ¿Por qué te digo eso? Porque hay gente que puede criticar el Domingo de Ramos. Yo participé, tuve la oportunidad. Que es bíblico. Exacto. Exacto. Yo no entiendo eso. Yo tuve la oportunidad de participar en 2 parroquias, que por cierto estaban full. No sé qué le pasó en la parroquia de ustedes, pero No, estaban full, todas full. full que no cabían las... Parece que, en mi parroquia no. 2 misas reventadas de gente. Exacto. El evento que... ¿Tú crees que motivó que gente... Sí, porque es que las pruebas te hacen buscar a Dios. Bueno, el caso es que la parroquia estaban full del Domingo de Ramos y qué bonito se veía toda la gente con las palmitas, ¿verdad? Sí. Nosotros hicimos una pequeña procesión y llegamos al templo. A mí me pasó una vez cuando yo empecé este camino de fe, porque el Señor... Con tu mente contaminada por el protestantismo. Exacto. Hay que... Que Raúl aprovecha cada oportunidad. Para acordar. Exacto. Entonces- Él es así. Entonces, a mí me pasó en un Domingo de Ramos expresamente,
yo iba con mis ramitas. Yo nunca había sentido ninguna presencia del Señor, ni tampoco de que palabra de conocimiento, ni nada de eso. No sabía Sí, ni sí. nada lo que era eso. Un novato. Exacto, un novato. Y cuando voy yo caminando con mis ramitas, en ese momento yo sentí en mi corazón, fue como una información que me llegó en el corazón, que yo estaba en el mismo lugar en Jerusalén recibiendo a Jesús. Wow. Y yo dije, wow, pero qué importancia tiene esto. O sea, es una cosa que a veces quizás tú la ves como rutinaria, como Sí, algo. Y yo sentí eso en mi corazón. Yo dije, wow, es impresionante. Entonces, cada uno de esos ritos de Semana Santa tiene una base bíblica. Es vivencial, es vivencial. Es vivencial. Tiene una base bíblica, tiene una razón de ser. El ser humano se olvida fácilmente de la gracia del Señor, se olvida fácilmente de lo que el Señor ha pero a hecho. la primera. Óyeme, A la primera. cuando tú te conviertes, tú dices, no, tú vas a ver que yo voy a ser fiel al Señor. A los pocos meses ya tú sabes, estás cometiendo los peores errores. Y el Señor que te conoce, te dejó ese sacramento que es tan criticado por nuestros hermanos separados, que es el de la confesión. Y está disponible todo el tiempo, porque el Señor comprende que uno es frágil y uno todo el tiempo va a estar en caída. Claro, la idea es que uno trate de no caer, o sea, que tu intención sea la santidad. Lógico, o sea, lógico. Había un predicador dentro de allá, la misma hermana Juana decía, si tu intención no es ser santo, tú no buscas nada aquí. Ay, mi Eso madre. está O sea, está muy fuerte, Wow. está muy fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Pero ¿Cómo es, que verdad? pero es la verdad. Si tú estás en tu grupo del camino neocatecumenal y tu intención principal no es llegar a la santidad, Suelta esa vaina. suelta eso. Sálgase de ahí, pero no vaya Ese para es, otro. ese es el verdadero Sí, propósito porque de uno una estar cosa caminando es, en fe. porque Cristo lo especifica, una cosa es perdón de los pecados y otra cosa es purificación. Entonces, a veces cometer un pecado repetitivo significa que la fuente que te lleva a cometer ese pecado no está purificada. Entonces, ahí donde viene que no solamente es que Cristo te quita la culpa con el perdón de los pecados, sino que te da las herramientas para que tú mismo te vayas purificando a través de los ejercicios de las virtudes. Luis, El padre Kennedy siempre dice, mira, que esta Semana Santa no sea una Semana Santa más. más. Tú tienes que tratar de vivir cada uno de estos ritos con conciencia, dejar un poquito al lado el celular y concentrarte en lo que es la palabra de Dios en cada rito, que cada rito tiene un sentido, una razón de ser y que cada rito te va a Sí. llegar a acercar más a Dios. Y la grandeza de la repetición, que mucha gente quiere criticar, es que repitiendo en una de esas, tú descubres cosas como tú descubriste con la ramita el día del domingo de El día Ramos. de Ramos, sí, Pero exacto. si tú nunca eres sometido a esa repetición Claro. tradicional, tú nunca vas a tener la oportunidad de que un día tú conectes con el misterio. Sí, porque al final de cuentas, si nos vamos a repetir, la palabra de Dios es la misma y la leemos con frecuencia. Con frecuencia. Y cada vez que tú la lees, te puede traer un significado diferente y Una luz. y un efecto diferente en ti. Lógico, eso pasa. Exacto. Y ay, si no se repitiera ese evangelio diario. Oye, pero uno no sabe dónde estaría, Pero a porque veces, uno se le olvida. a veces uno repitiéndolo y uno a veces chipea. ¿Qué no será? Bueno, Sí. uno de mis catequistas siempre ha dicho, enseñar es repetir. Si nos vamos a ver o a escuchar todas las parábolas de Cristo, al final decían lo mismo. O sea, tenía la misma esencia. Y el niño aprende repitiendo. Y Además, así es como aprendemos. Hay que pagarle Y no, y publicidad. hay un texto en Mateo. Y la creación es repetitiva. Sí. 4 estaciones del año que se repiten. Se repiten Y nadie todos se los cansa. años. Nadie se cansa Ay, del no, verano, no. ni del invierno, ni del otoño. Hay, es verdad, sí. Estoy harto del invierno. Y no, entonces, y que la liturgia es así, que va cambiando. Nadie va se repitiendo. cansa del arroz a las 12 todos los días. ¿Verdad? Entonces, ¿Tú, ¿quiere- ¿Cuántos quiere- tú conoces que No, dicen no. que ¿Y yo qué no- tiempo tienen los judíos? Por ejemplo, si los judíos tuviesen su templo, ¿qué tiempo tuviesen repitiendo sus rituales? Ah, no, porque el judío, la liturgia de las horas viene Del judaísmo. del judaísmo. Y ellos repiten muchas cosas y las repiten, Señor. Y tienen estos 2000 que van más los 1000 de atrás, Como 3000 años como repitiendo. 4000 Más que años, nosotros. Más que nosotros. Y no se Repitiendo han lo mismo. cansado, Y Y no se han cansado. cansado. Eso así. Yo hablaba ahorita, en la intervención con Luis, sobre el vínculo que tenían los 3 rituales principales del judaísmo.
que se hacía una vez al año, el día de Yom Kippur, el día 10 del día de Yom Kippur, que eso viene siendo como a mediados de octubre del año de nosotros. Sí. Luego estaba el ritual de la Pascua, que cada familia debía sacrificar un cordero, y ese cordero solamente se mataba, pero se comía el cordero, ¿oyeron? Por cada familia. El de Yom Kippur se mataba y se consumía en leña, con todas sus grasas, y luego entonces se entraba con la sangre. Pero había un cordero que se lo comía el sumo sacerdote y su familia, ¿no? Y su familia. No sé, no lo tengo claro si era el de Yom Kippur o si era el cordero que se sacrificaban diario. Porque yo dije también ahorita que habían sacrificios diarios, 2 veces al día, porque la gracia del perdón que se derramaba el día de Yom Kippur, cuando se sacrificaba el cordero principal, esa gracia del perdón quedaba sobre el lugar santísimo ahí, y si tú querías aprovecharte de esa gracia del perdón, tú debías ya, de manera particular, ir cualquier día de la semana a sacrificar un animal y a llevar una medida de harina, y con esa harina entonces se hacía un sacrificio vegetal, no animal, vegetal, en el lugar santo santísimo, en el lugar santo, que era el lugar del pan de la presencia. Pan de la presencia, como también lo tenemos nosotros, el pan de la presencia eucarística, que está disponible en cada parroquia. Entonces, pero estos 3 rituales estaban vinculados, y aparte de esos 3, en el ritual que era diario, que consistía en que tú lo sacrificabas, tú mismo lo matabas como penitente, confesabas tu pecado y entregaba una medida de harina. Eso era diario que se hacía. Habían 2 rituales disponibles diarios para todo aquel penitente que quería reconciliarse con el Señor y aprovecharse de la gracia que duraba un año entero dentro del Arca de la Alianza. Entonces, aparte de ese ritual diario, entonces estaba el ritual de la Pascua, que era un ritual colectivo donde cada familia sacrificaba un cordero y se lo comían a nivel familiar. Y en esa cena pascual es de la que participa Jesús. Y se dice que dicen algunos teólogos, que cuando Jesús celebra esa Pascua con los judíos, ellos entonces cambian la mesa y hacen otra mesa, que es la mesa ya con el nuevo ritual de la Eucaristía. Pero esos son análisis ya que eso no tiene sostén bíblico, por así decirlo, sino que se presume que eso fue lo que se hizo como símbolo de que la cena de Cristo va a sustituir la cena judía pascual. Entonces, lo que yo quiero ahora es, Jorgito, darle una serie de textos bíblicos, porque yo he dicho muchas cosas aquí, porque tengo que sustentarlas, ¿verdad que sí? Sí, claro. Por ejemplo, en el Cordero de Yom Kippur, una vez al año, lo pueden leer en Levítico 16, capítulo completo. Léanselo. Levítico, capítulo 16. Ahí están todas las instrucciones que tiene que hacer el sumo sacerdote, indicada por Moisés, en lo relativo al día de Yom Kippur y el cordero expiatorio, que repito, eran 2 corderos. Uno se mandaba para el desierto, sobre el cual se colocaban todos los pecados con una cinta roja, y entonces otro se sacrificaba. Se buscaba siempre que estos 2 corderos sean lo más parecidos posible, parecían mellizos, tanto en edad como en corpulencia y en color de la piel. Tiene que ser macho también. Y que macho, ni modo, macho. Y sin perfectos, o sea, perfectos sin ningún tipo de mancha. Entonces, Levítico 16, te encuentran todo ese ritual de Yom Kippur. Mire, ya que menciono Yom Kippur, que lo hacían 10 días después del Año Nuevo, yo quiero dar como la milla extra y explicarle la fiesta de Rosh Hashanah, o sea, el Año Nuevo, que era 10 días antes del perdón de los pecados en Yom Kippur. ¿Qué se celebraba en el Rosh Hashanah, que es la fiesta de Año Nuevo judío? Ellos celebraban el día que Dios creó a Adán y a Eva. O sea, ya no lo celebran.
Me imagino que sí, porque como no es una fiesta que tiene un ritual dentro de un templo, me imagino que todo sí, ellos serán un sueño nuevo, lógico. Pero ¿cuál era el fondo de esta celebración? Que cada judío tenía que reconocer a Dios como creador y él como criatura. Por eso se celebra el día de la creación de Adán y Eva. Y ese día Dios hacía un juicio particular y un juicio universal, cosa que el catolicismo también predica, lo pueden ver en el catecismo, juicio particular y juicio universal. ¿En qué consistía ese juicio particular y universal? ¿Y por qué? 10 días después de ese juicio es que venía el perdón de los pecados. Porque alguien puede decir, ¿por qué no antes? ¿Por qué no perdón de los pecados y después el juicio? No, porque el juicio judío particular y universal consiste en lo siguiente. En que usted, en ese juicio, usted reconoce a Dios como creador. Y reconociendo a Dios como creador, tú descubres en qué debe consistir tu servicio. Entonces, cuando tú descubres frente a Dios creador y tu criatura, en qué debe consistir tu servicio, entonces tú te das cuenta que viviste cometiendo errores, no viviste honrando el servicio que tú debes ejercer. Por consiguiente, ahí tú has hecho conciencia plena frente al conocimiento de cuál debe ser tu servicio, de que tú has vivido erradamente toda tu vida. Y por eso entonces el día de Yom Kippur está después del día del juicio universal y particular que se celebraba, o que ellos celebran todavía, el día de Año Nuevo, 10 días antes. Y tiene mucho sentido porque cuando tú descubres que tu servicio es amar, tú te vas a dar cuenta en esta vida y en la que viene, en el juicio particular, que tú en la historia no amaste como debiste amar. Y te vas a dar cuenta, dicen muchos santos y muchos teólogos, que el juicio va a ser en el amor. Y sí, cuando tú descubras que tú debiste haber amado en la historia y que no amaste, entonces tú vas a darte cuenta de manera consciente cuáles fueron todos tus errores realmente. Porque como yo siempre digo, el arrepentimiento y la conversión son procesos, ambos. Porque toda la acción del hombre, de Dios sobre el hombre, se da en la historia, en el tiempo y en el espacio. Y por consiguiente se da en etapa y proceso. Por consiguiente, tanto la conversión como el arrepentimiento se dan paulatinamente hasta llegar a su plenitud. Y si alguien no me está entendiendo, se lo voy a explicar con este ejemplo. Sí, porque el ejemplo dice más que mi palabra. Supongamos que usted le es infiel a su esposa y comete la falta de la infidelidad. Ajá. Y usted ve un día cualquiera, su esposa lo descubre y usted la ve llorando. El sufrimiento que usted ve en la esposa, puede usted llevarlo a arrepentirse del pecado de la infidelidad. Pero para que ese arrepentimiento sea pleno, usted debería sentir en su ser interior, en sus entrañas, el dolor y la frustración que su esposa recibió. No ver que está llorando. Por consiguiente, el arrepentimiento es verdadero, pero no ha encontrado plenitud. Y solamente va a encontrar plenitud cuando a usted se le permita, experimentar en su alma, en su interior interno, una redundancia, en su ser interno, el dolor y la frustración que usted recibió de su esposa. Y eso se experimenta en el purgatorio. Ay. Y ahí en ese purgatorio, ese arrepentimiento que es auténtico desde ya, encontrará plenitud en el purgatorio. Pero de paso, si usted se arrepiente... Y así con cada pecado. Si de paso usted se arrepiente, actualmente, de haberle, por ejemplo, en el caso de la infidelidad a su esposa, en ese caso, como en otros casos diferentes, a un hermano, cualquier cosa que usted haga. Exacto, debe o debería, o sea, creo que debe resarcir de una manera igual al sufrimiento. Y a veces hay cosas que materialmente no se pueden resarcir. Pero, por ejemplo, yo,
yo tengo un dinerito, pero yo le fui infiel a mi esposa y yo con la otra persona, yo gasté $500,000. Entonces, yo debo de aparte de arrepentirme, gastar 1,000,000 con mi esposa, no comprando a mi esposa. No comprando. No, sino como a mí me gustó lo que yo viví, por eso cometí el pecado. Sí. Y no solamente... Entonces resarcirlo duplicándome. Y no o sea, que me duela que el Que te dinero lo duela. voy a gastar. Pero no, gastar. pero, no Es solamente, así. pero no solamente gastándolo con ella, sino gastándolo en algo que ella decida gastarlo. Es mejor todavía. ¿Por qué te lo digo? Yo he escuchado personas, Ajá. expertos que han dicho que hay una especie como de esquema que utilizan Sí. con las personas que van a sus consultas Ajá. con temas de infidelidad, y ese es el último paso. Ok. Luego de que el primer paso es que tú te sincerizas y te abres y te dices, mira, lo que hay es esto. El segundo paso justamente es ese, en el que tú dices, ok, vamos a resarcir los daños. ¿Cuánto yo gasté yéndome de viaje para un resort a Punta Cana con la otra? No, yo gasté 100,000 pesos. Averigua con la mujer tuya qué se Tira necesita, cálculo. qué se necesita en la casa o en qué ella quiere que se gaste. En lo que ella quiere. Exactamente. 200,000. Y como tercer paso, Sí. entonces ya la persona asume un compromiso que conlleva lo que sea, así sea hasta cambiar de profesión, cambiar de trabajo, De lo que mudarse sea. de donde sea, o sea, salirse del ambiente que lo hizo caer en esa situación. Entonces, pues, lo importante en esto es entender eso, o sea, que el arrepentimiento está directamente relacionado al grado de conciencia sobre el daño que tú has hecho. Claro. O sea, si tú entiendes que la infidelidad fue un dañito pequeño, no, pues vamos a estar claros. O sea, eso fue, Sí, eso claro. todos los hombres lo hacen, yo lo hice, voy llorando. No hay ok, tú has arrepentimiento así. No, pero puede ser el inicio, porque ¿qué? Vuelvo y te digo, o sea, todo es etapa y desarrollo y proceso. Entonces puede ser un inicio y tú puedes sentir ese remordimiento, pero la vivencia propia de la frustración del otro que tú ocasionaste es lo que te hace a ti crear conciencia del verdadero daño que tú hiciste. Mira, como dijo San Pablo, Por ejemplo, la pero- paga del pecado es la muerte. Quitemos la infidelidad. Entonces, espérate, la paga del pecado es la muerte, en todo. Tú hiciste sufrir a alguien de una forma u otra, o esa persona por tus acciones se sintió mal. Como la paga del pecado es la muerte, y ya Cristo murió para que no muramos, mas tengamos vida eterna. Pero aún así, cuando nos confesamos, el sacerdote nos pone una penitencia. Sí. Asimismo, también yo a la persona que le he hecho daño, tengo que con algo que a mí me duela, Con una penitencia. serle penitente a esa persona. Sí, sí. Por Sí, eso, sí, sí. ¿qué es lo que más le duele al hombre? En el caso de la familia, Los cuartos. el dinero, Van a tirar mucho. el dinero. Van a tirar mucho. ¿Por qué? Feli, Porque entonces es mejor no bueno, casarse. Lleve, bueno, ya San Pablo lo dijo, No te están si te obligando. quiere no Cristo, se case. no te están Cristo obligando. Y Cristo lo dijo también, no se case si no quiere. Eso lo dijo primero. Primero. Y yo le respondo, no te están obligando. tampoco. Exacto. Pero en eso de resarcir, vamos a quitar el ejemplo de la infidelidad. Ah. Pongamos el sicario que Sí, mata a un sí. hombre, deja a 3 niños huérfanos, se hiere a una viuda, hiere al papá y la mamá del muerto. Todas esas frustraciones colectivas de toda esa gente que hizo daño, para que su arrepentimiento sea pleno, no auténtico, pleno. Él debería experimentar en su foro interior la frustración del muerto, la frustración de los hijos huérfanos, la frustración de la esposa y la frustración de todo aquel que le duele ese muerto. Y no estamos diciendo que le maten a él a alguien. No, No, porque porque eso entonces es venganza. no. Y Exacto. y dice el Señor, la venganza es mía, dice el Señor. Claro, Claro. es O sea, así. deja que el Señor se venga, que el Señor se va a vengar en el purgatorio. Mira que aquí tuvimos Bien, a... Pero en el purgatorio, no es aquí. No, No es aquí. gracias. No, porque hay gente que se sienta en una mecedora a esperar que el otro se Lógico, vaya de lógico. hocico, por no decir No. otra palabra. Entonces, Mira, aquí no- tuvimos un privado de libertad Ajá. que
Tuvimos varios. Bueno, fueron varios, pero Sí, hubo sí. uno que se sentó aquí de este lado, Sí. que dijo que él sufrió la tardanza de la respuesta del perdón. Bueno, perdón, Félix. Un ex privado de libertad. Un ex privado de libertad. Sí, sí. O sea, Repite, resurgió él asesinó a alguien. Ok. O sea, fue algo fortuito del momento. Sí. Le quitó la vida a alguien. Luego él tuvo un encuentro con el Señor, pero a él le dolió la desesperación y la angustia que tuvo, porque cuando él mandó una carta pidiéndole perdón a la A familia, la familia. eso duró un tiempo para que se diera. Y ese tiempo, para que la respuesta del perdón volviera a él, lo hizo vivir en una angustia. Comentó él aquí sentado. Lo hizo vivir en una angustia. ¿Por qué? Porque él sabía que había hecho un mal grave. Tú. Pero sentía el dolor en su pecho, la angustia de no recibir al tiempo que tal vez le esperaba como ser humano esa respuesta, porque eran personas de iglesia, son personas Sí, de sí. iglesia. Ese tiempo de espera lo hizo vivir una angustia, y esa angustia fue la que vivieron también los familiares, los familiares. del difunto. Y si me está escuchando él, oye, que te voy a decir, debiste, Cuidado. no, tranquilo, debiste ofrecer esa angustia junto a la cruz de Cristo para que el perdón, porque eso es lo que se hace en el purgatorio. Y mira, Ofrecer la pena junto a la cruz de Cristo para reparar el daño hecho. y yo que lo conozco ¿Entendiste, sé, Jorgito? mira, yo que lo conozco Claro. sé que así lo hizo. Así, sí, de Sí. seguro. Yo que lo conozco a él, Sí, sé sí, que sí. así lo hizo en la entrevista donde está Porque mucha el gente fragmento que de él. sanarse, no un solo. Sí, no, claro. No un Y solo. hubo un encuentro entre ellos y se perdonaron. Lo perdonaron a él y él se perdonó a sí mismo. Mira, al recibir el perdón. esos temas están vinculados al tema del purgatorio que yo tengo promesa de venir a darlo aquí. Exacto. Vamos a dejarlo ahí porque de ese caso tú me lo traes el día que yo dé el tema del purgatorio aquí para desmenuzarlo completamente, ¿oíste? Sí. Y desmenuzar el juicio particular, el juicio final, toda esa cosa. Por lo Yo te voy a pronto vamos a mandar- terminar yo te voy a con mandar este el tema. link para que tú escuches textualmente ese testimonio. Sí, para cuando nos toque, que lo vamos a dar después de Semana Santa, ¿oíste? El tema del purgatorio. Exacto. Tenemos un temita que hay que... Sí, hay varios temas. Hay Sí, muchos que están. Que tú me- mira, La cola es larga. Él lo pone como que todo en un día. Entonces, son 3 escenarios y 3 sacrificios. Sí. Yom Kippur, lugar santo santísimo, una vez al año. Pan de la presencia en el lugar santo que está entre el tabernáculo y el lugar santo santísimo, donde estaba la mesa, la menorá, ¿cómo se llama? La vela esa de los 3 candelabros. Ese es la menorá. Sí, la menorá. Y Son, entonces está- son 9. son 9, exacto. Yo pensé que eran, creo que hay 7 o 9, no sé, pero por ahí anda. No, son Entonces, 8, corrección, miren, son 8. sí, 4 y entonces, 4. En la zona del tabernáculo, que era como la parte del patio, que era donde se mataban todos los animales. Eso tú lo encuentras en Levítico capítulo 1 y Levítico capítulo 7. Completo. Ustedes se lo leen completo. Que eso era como la confesión del que pecaba. Por ejemplo, yo ahora, realicé una Todo el mundo. indulgencia. Ok, Yo realicé una indulgencia, pero pequé. sí. Entonces yo voy a la confesión, al sacramento de la Exactamente. reconciliación. Ellos Lo mismo iban pasaban con a la zona del ellos, tabernáculo, de la zona del tabernáculo. del holocausto, donde entonces llevaban un ovillo, Ujú. o palomita o cosa, y también llevaban una medida de harina, para que entonces cada sábado con esa harina se sustituyera el pan de la presencia, que es lo que para nosotros viene haciendo. Entonces, quizás por eso nosotros ofrendamos. Nosotros no vamos a andar con una medida de harina para que las monjitas hagan las hostias, Ujú. pero ofrendamos para que la iglesia compre las hostias. Las hostias. Ve el vínculo. Exacto. Bueno, ¿para qué? Entonces, Levítico 1, Levítico 7. Y déjame decirte, con respecto a algo que se habló ahorita, Sí.
esto se realizaba por la necesidad que tenía el judío Sí, o el hebreo de santificarse. sí. Entonces por eso nosotros, bueno, los santos, escuchamos la vida de los santos que se confesaban diario, Ya lo sabe. diario. Increíble. O sea que hay una necesidad y Digo, como digo, decían, si usted no usted está dentro de la iglesia y no tiene intención de ser santo, Suelte eso en banda. quítese. No, Jorito, mira, tú Wow. quieres... ¿Qué es lo que pasa con esos santos? Sí, Que mientras más cerca de la luz tú estás, tú ves más tus imperfecciones. sí, claro. Si tú... Nosotros que somos raritos. Exacto. Cuando exacto. estamos en el espejo, nos ponemos la luz aquí en la cara para vernos la pinillita, la cosita. Sí, Lógico, sí, sí, para vernos las claro. imperfecciones más Claro. claras. Porque la luz te permite eso. Entonces, con esos santos pasa igualito. O sea, estaban tan cerca de la luz que es Jesucristo, que veían sus imperfecciones en todas partes. Entonces, estaban todo el En tiempo todo. en ese proceso de reconciliación Por y eso- purificación. Por eso es, por ejemplo, Raúl, de que a veces hay personas que cuando tenemos alejamiento en la fe, cuando dejamos de ir a misa o cuando dejamos de hacer nuestra oración diaria o hacer cualquier tipo o dejamos de hacer el rosario con frecuencia, Sí. por eso que a veces uno como que el pecado es como tan, no le sabía nada a uno ya. O sea, uno peca y está bien, uno lo comienza a normalizar. Entonces, el Y pecado lo- es como la gordura. Y lo normalizamos, exactamente. ¿Qué? A mí no me pesan al pollo no le pesan sus plumas. es la excusa. Exactamente. Para tú rebajar, que es santificarte, Sí. es como esfuerzo que carajo. Da trabajo. Pero si dejas de ir al gimnasio y de hacer ejercicio, Entre vuelve días. y engorda de una vez. En 2 días de una vez ya. Es como que te acostumbras ahí. En ese vaivén. Entonces pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entonces, mira, un versículo para la semana pascual, eso está en Éxodo 12, 21, en Deuteronomio 16, 5 al 6 y Segunda de Reyes 23, 21, 22. Recuerden, habían 2 sacrificios diarios de cordero que eran una especie de la confesión diaria e individual. Pero luego entonces había un sacrificio anual en la semana pascual, que ese sacrificio no era para presentárselo al Señor en el templo, sino para que se coman el animal, que es la cena judía, la Pascua judía, que fue la cena que celebró el Señor con los discípulos, y que dicen algunos teólogos, que después de esa cena se cambia como el mantel y todo el utensilio para celebrar la Santa Eucaristía o la primera cena del Señor. Eso dicen, bueno, digo, eso No está escrito, pero... no está escrito, pero es una forma de explicarnos qué fue lo que pudo haber pasado pudo ahí. haber pasado, sí. Exacto, ¿oyeron? Sí. No sé, yo no tengo más cartucho en este tema, Jorgito. Ah, pues, vamos para la pausa entonces. Vida